Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría plantearos una cuestión que sin duda aquellos interesados en todo lo vinculado al mundo de los reptilianos, a estos dioses antiguos, os va a interesar. ¿Os habéis preguntado alguna vez, cuando hablamos de que se ha filtrado en la balsa genética de la humanidad ciertos genes, cierto ADN reptil, os habéis preguntado alguna vez si cualquiera de nosotros posee algún tipo de linaje de tipo reptil? Es una cuestión que admito, confieso, que llevo muchos años preguntándome. Ya no solo por mí mismo, sino por todas las personas que conozco. Lógicamente, si esto hubiésemos planteado esta cuestión hace 20 años, probablemente no habríamos podido ni presentarla en público, porque hay, como sabéis, muchos sectores de la sociedad que consideran que todas estas cuestiones son una locura. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien, toda la gente que hablamos de estas cuestiones, como JL, Vicente Fuentes, Iván Martínez, y muchos otros investigadores que conformamos actualmente una línea importante, sabemos que efectivamente hay unas bases muy sólidas, que hay unos estudios muy importantes y que desde luego no es nada cosa de locos. Entonces, bueno, dicho eso, pues creo que es interesante este test que os he preparado y que si lo respondéis con sinceridad, por supuesto, pausando el vídeo, para pensaros bien las respuestas, si lo respondéis, como digo, con sinceridad, os podréis hacer una idea de si sois o no portadores de este tipo de sangre reptiliana. Esto es un test donde todo estaría basado en muchos tipos de estudios efectuados por investigadores de todo el mundo. Algunos estudios físicos, otros psíquicos, algunos muy interesantes basados en estadísticas dentro de las familias nobles, que como sabéis son portadoras en grado sumo de un tipo de gen reptil. Antes que nada deciros que en este test os puede arrojar tres tipos de resultados. Dos de ellos pues son dos líneas diferenciadas de genética reptiliana. Una positiva, espiritual, de crecimiento, y otra relacionada con el lado más oscuro y nocivo para el ser humano. Es ese lado que procede de las líneas de Enlil y de los Usumgal Anunnaki, que hemos hablado tantas veces. Todo eso a través de unas pautas psicológicas y físicas podremos ir viendo que efectivamente nosotros mismos podemos tener trazas, algunas personas más que otras, de estas genéticas. Porque estamos absolutamente convencidos, yo y prácticamente todos los investigadores que estamos en esta línea, de que ha habido este filtraje de estos dos tipos de sangre reptiliana. Y aquí es importante entender que no toda es oscura, no toda es negativa. Al final de este vídeo, cuando hayáis realizado este test y hayáis obtenido los resultados, os voy a contar de qué va todo esto. Al final vamos a decir que lo aclaro para que podáis entender el porqué de estas preguntas y qué finalidad tiene todo esto. Como veréis, cada pregunta viene con tres opciones, pero debéis elegir solamente una de cada pregunta. Y cada respuesta veréis que viene con un punto, el punto verde, punto rojo o punto azul. Se trata de ir sumando y al final os quedáis con el punto de color que tenga la cifra más alta. Aquí os dejo con el test.
Si el resultado final que os ha arrojado es los puntos verdes, esto pertenece a la sangre Cadistu. Esta es la única sangre reptiliana portadora del ADN Cadistu. Cadistu es un término que significa los ensambladores de vida. Fueron un conjunto de razas, vamos a decir, muy próximas a la fuente universal, y que los dioses sumerios Enki y Mamitu-Namu fueron precisamente portadores de este linaje que venía representado, simbolizado por las dos serpientes entrelazadas del caduceo, símbolo de la sabiduría. También fueron portadores Cadistu algunas razas ancestrales como los Abgal de Sirio, los Urma, los grandes felinos humanoides que eran el brazo militar de esta línea de entidades servidores de la luz, seres que no servían a sus caprichos egoicos, sino que se regían precisamente por principios de expansión de la vida y de crecimiento espiritual. O sea, todo basado siempre en el bienestar de los seres que ellos iban creando, diseminando la vida. También formaban parte de esta familia de luz los Sukal, los llamados los hombres pájaro, y un largo etcétera. Si el resultado final ha sido ese y te corresponde esta categoría, se podría decir que posees, vamos a decir, un gen que es el gen de la reconexión con la fuente. Ha habido grandes maestros ascendidos, místicos de todo orden, filósofos que han tenido esta genética que les ha facultado para trascender la materia y elevarse hacia planos de conciencia más amorosos, más sutiles. Han de alguna forma trascendido las limitaciones del mundo material de la tercera dimensión. Se podría decir que serías un servidor de la luz. Por supuesto, siempre te acecharía ese lado oscuro que intentaría frenarte. Porque estos son los seres que mantienen a la granja humana, este planeta cárcel. Digamos que esta sangre Cadistu lleva implícita, muy importante, la capacidad de abrir portales hacia otros planos superiores. Si estás en esta categoría, significa que estás conectado a la Hermandad Blanca Reptil, los que intentaron, desde luego, boicotear los planes de dominación de estas entidades al servicio de Enlil, el gran, vamos a decir, líder de esta red de criminales. Desde luego, es incluso posible que si tienes trazas de esta genética, tus antepasados pudieron ser fundadores de movimientos para este despertar espiritual de la humanidad. Y ahora, vamos a decir que desde luego sería un momento importante para actuar en esta transformación planetaria. Si por el contrario, el resultado que te ha arrojado este test es que perteneces a la categoría de sangre azul, desde luego, esta es la vinculada con la nobleza. Es el ADN diseñado por la facción de Enlil, es decir, los Usungal Anunnaki, para dominar al pueblo, utilizando como testaferros humanos estos híbridos. Son los llamados sangre fría, seres territoriales, estratégicos, de mente fría, muy relacionado en algunos casos extremos con la psicosis, la crueldad, el sadismo, seres con dificultades para sentir, para expresar sentimientos. Es un gen muy relacionado con la sangre de tipo RH negativo, al cual pertenecen casi todos los reyes y monarcas europeos. Si te ha surgido esta categoría, desde luego eres un ser que tiene trazas de ADN diseñado para tener
bajos niveles de empatía, cometer actos egoicos y sobre todo lo que más caracterizaría esta categoría es que se posee como una mente de colmena, siempre intentando posicionarte en los sectores más poderosos de la sociedad y por supuesto a las órdenes de las cúpulas dirigentes. Hay también, por otro lado, una cierta atracción por las ciencias herméticas vinculadas a las sociedades secretas. Como he dicho, es una mente estratégica, fría y en algunos casos cruel. Pero cuidado, eso no significa que si entras en esta categoría, seas un híbrido reptil de la facción oscura en su totalidad, es decir, al 100%. No vamos a salirnos de contexto. Estamos hablando de un test en donde se nos da una referencia de que podemos poseer trazas de estos linajes de sangre, pero no significa que toda la sintomatología, las consecuencias resultantes de esta genética sean aplicables al 100%. Vamos a hablar de trazas. En este caso, la pregunta que te vas a hacer si entras dentro de esta naturaleza tan oscura es cómo salirse de eso. Lógicamente podríamos hablar de limpieza energética, de un cambio de vida radical a nivel de amigos, de compañías, bueno, vamos a decir, reestructurar un poco esta genética para reconectarse, porque hoy sabemos a través de muchos investigadores que trabajan precisamente las cuestiones del ADN, que el ADN no es algo fijo, sino que es algo perfectamente moldeable, como también lo es la materia, que al fin y al cabo es la condensación de la energía. Es el resultado de... Primero siempre hay, vamos a decir, una energía mental, una idea que es la que al final acaba moldeando, creando la realidad física palpable. Con lo cual, si el ADN son, vamos a decir, antenas de recepción y antenas de recepción, de captación y de emisión, también es susceptible de ser modificado con la mente. Por lo tanto, el resultado final, aunque poseemos ciertas genéticas, el resultado final siempre es modificable por la conciencia, que es el núcleo, el poder, el sol central que da luz a toda la realidad. Desde luego es mucho más amplio todo lo que tiene que ver. Podríamos hacer, bueno, videoprogramas enteros hablando de esta sangre Gadistu, de esta sangre azul, y vamos a ampliar en futuros videoprogramas. Ahora vamos a por una pequeña pincelada sobre si os ha arrojado el test como resultado la sangre mixta. Si perteneces a la sangre mixta, a este grupo, se podría decir que tu ADN es patrimonio de varias genéticas. Algunas pueden ser reptilianas o pueden ser de diferentes razas humanas, humanoides, como los seres de Andrómeda, incluso los Abgal de Sirio, incluyendo también ciertas trazas de sangre azul. Es decir, este grupo de sangre mixta sería una mezcla de todos los ADNs alienígenas que nos han ido modificando a lo largo de miles de años. Se podría decir que si perteneces a este grupo, de ti depende exclusivamente el uso que hagas de todo tu potencial y hacia dónde dirigirlo, porque la naturaleza de esta categoría es neutra. Dispones de una mezcla genética muy diversificada y digamos que tú controlas cómo encaminar tus dotes, para bien o para mal. Vamos a dejarlo aquí y desde luego con la promesa de indagar con mucha más profundidad en todas estas cuestiones, porque dispongo ya de muchos más datos sobre diferentes estadísticas que se han realizado, no solamente en tema monárquico, sino también en ciertos grupos de ADN y de tipo sanguíneo, que podemos, por supuesto, vincular a estas diferentes modificaciones que se han ido realizando de estos protohombres. Nosotros somos el resultado de varios experimentos genéticos. Vamos a ampliar toda esta información, vamos a ampliar desde luego más datos sobre esta línea reptil, este ADN reptil
que se ha filtrado en nuestra balsa genética de la humanidad. Muchas gracias por vuestra fidelidad, amigos, y nos vemos en otro videoprograma. Un abrazo para todos.